Bueno, egunon, mila esker guztioi BBK Clip bis izena duen lehiaketa honen aurkezpenera etorri zagaltzeko. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a la diputada foral de Cultura, Justina Elizondo, y presidenta de la Fundación Azcue. Y bueno, el tema que vamos a presentar hoy, pues bueno, parte de una reunión hace mucho tiempo que tuvimos con Justina Elizondo, de cara a participar la BBK pues, en la Fundación Azcue. Bueno, el proyecto que nos enseñaron de la Fundación Azcue, que algunos de vosotros os acordáis, que fue muy bonito cuando se presentó allá danzando y saltando una gente que por poco se mata allí en el Estatuto. Pero aparte de esto, pues nos gustó mucho pues, el proyecto de la Fundación Azcue, el proyecto didáctico que tiene con todos los icastolas y con todo el mundo de la cultura. Y entonces, pues bueno, vimos a ver cómo podíamos participar en algo conjuntamente, ¿no? Bueno, y este es el primer proyecto en el que vamos a hacer en colaboración con la Fundación Azcue, que se trata fundamentalmente pues, de hacer unos vídeos. Hacer unos vídeos en los que, bueno, en el que también evidentemente todo el motivo del vídeo pues lleva a que se realice en euskera. Bueno, esto cumple un poco de los objetivos que tiene la Fundación Azcue y los objetivos que diariamente lo realiza la BBK en este difícil mundo financiero y social que tenemos por ambas partes, de ir incorporando muchas veces pues, el euskera y que el euskera pues, esté unido siempre pues, a la vanguardia. Es decir, si estamos nosotros desarrollando productos financieros nuevos, pues evidentemente pues, queremos que todo lo que estemos innovando pues, que esté también con el euskera, es decir, que el euskera esté dentro del mundo más moderno del mundo es decir, que no dejarlo a un tema similar. Bueno, y este proyecto pues que hoy en día, porque todos estamos colgados de YouTube y de todas estas cosas, etcétera, y que muchas veces nos hace gracia, otras veces es como un almanaque de recuerdos y que todos lo tenemos, de la competencia, de los buenos, de los malos, todos lo tenemos en nuestro despacho. Pero bueno, hemos pensado que sería importante. Luego lo voy a explicar y os une un poquito en qué va a consistir todo y con los detalles de cómo está. Y lo único deciros que bueno, pues que desde hoy empieza este proyecto y que bueno, pues la finalización pues tendrá, ya he dicho que aquí Rodrigo, el director de la Fundación, me ha dicho que está pensando que sea en noviembre, hacia el 6 o... El 15, ¿no? 5. El 5. Es un buen mes, noviembre es uno de los mejores meses que hay en el año. Y bueno, sala elegante de la BBK, va a ser. En la sala BBK, la sala que tenemos aquí al lado, lo mejor que este sitio, yo creo que estará bien. Y bueno, creemos que va a ser una fiesta. La fecha, pues hombre, pues yo creo que hay que dar pues, a todo el mundo joven que pueda desarrollar todos estos vídeos, el verano, la Semana Santa, etcétera, que empiece a tal y que a ver si tenemos muchos. Y lógicamente, ahora que lo hacemos es muy bonito, pero seguramente el día de la final acabaremos, pues solo haremos con uno que esté muy contento y todos los que no han sido premiados, pues estarán en contra nuestro, pero bueno, para eso estamos. Bueno, eskerrik asko, ya con las palabras. Bai, eskerrik asko Jalmari, gaurko ekitaldi honetara konbidatzeagatik etxe honetan, eta baita ere gurekin kolaboratzen hasi izanagatik gazteekin lotuta dagoen proiektu batekin. Egia da berak esan dagoen bezalaxe, orain dela ixe urtebi Azkue Fundazioa aurkeztu zen Euskalduna Jauregian eta ibili ziren beste batzuk hobeto esan da saltoka eta bereginkoka, ezta? Baina, bueno, ibilbide bat egin da fundazioak, ordutik ona zuzen bizkaierazko zuzentzailea martxan ipini dugu, Wikiplaza bera bai, Xagamela sensibilizazio kanpaina telefono mobiletan euskera erabiltzeko, eta hainbat ekitaldi eta lan egin dugu. Hauxe da lehen kolaborazioa daukaguna BBK-rekin, Jalmari berak esan dagoen bezalaxe urteetan eta bere ibilbide eta bizitza luzean erakutsi egin izan dago BBK-k Bizkaiko euskera eta kultura eta gazte eta gizartearekin konpromisoa eta hortik abiatuko gara. Lehiaketa honetan parte, bueno, BBK Clip izena dauka, bideoen lehiaketa honek, eta oso eremu zabala hartzen dago. 14-25 urte bitartekoen tartea izango da bata, eta 25 urtetik gorakoena izango da beste multzo handi bat. Bideoen luzerarik, denbora luzerarik handiena 3 minutukoa izango da, hori edo hortik berako luzapena izango da,
gaia, Euskadi, Euskal Herria, gure gizartea, euskera, horiek izango dira gaia, eta bideoetan gainera norberaren musika erabilia izango da, eta baita ere autore eskubidez libre dagoen edozein musika norberak letra edo tekstua sartzeko modukoa bada ere, aukera hori badago, beti ere euskeraz delarik. Bozkatze sistema zati baten publikoa izango da eta beste zati baten epaimahaia izango da horren tarteko, eta horrexegatik lehiakideek euren bideoklipak edo bideoak BBK Klipek YouTubeen izango daben kanalera igo beharko dabez, eta hortik zail bakoitzeko, eta ontsa esango ditu zeintzu diran zailak, ara sartu eta bideoak ikusi eta puntuazioak emon eta bozkatu, horretarako epe bat emongo da, horretaraino ailegatuko dira finalistak, eta gero finalisten artean epaimahai batek erabakiko dau zein dan irabaztea atal bakoitzeko. Atalak esatekotan, parte hartzeko baldintzetan, esan bezalaxe, multzo handi bi egingo dira. Bata 14 urtetik 25 urte bitarteko bideogileak izango dira, kreatiboak edo autoreak, eta bestetik 25 urtetik gorakoak. 3 atal nagusi, batean eta bestean, batean sormeneko atala izango da bata, euskeraz modu originalean aurkezten diren irudien multzoa edo bideo izango dira hor, dibertsioa da bestea, eta hirugarrena trad berri deitzen duguna, euskera tradizionalena eta berritzaileena ondo uztartzen edo epaimahaiaren arabera eta ikusleen arabera hobetoen edo ondoen uztartzen dabezanak. Esan bezalaxe, bideoek 60 eta 80 segundu bitarteko horretan ebiliko dira, baina gehiengo bat emotearen 3 minutu, esan dudan bezalaxe, eta bideoak une honetatik aurrera editatu daitekez, eta epe batzu, hor bertan asko fundazioan ikusiko dozuez, epe batzu dagoz mugan ipiniko dituztenak bideoen sarrera, eta bideoen lehiaketa aurkezteko epea ekainaren 15etik eta irailaren 15era izango da. Eta gero etorriko dira, bozketa publikoa lehengo, epaimahaiaren lana gero, eta aurre ikusita dagoen epea, formarik izan da bezalaxe, BBKaren areto nagusian, areto barrian, hantxe izango da ja udazkenean, ¿está? Como decía Juan Mari, han transcurrido casi 2 años, casi 2 años o habrán pasado ya, porque era por Navidad, me acuerdo, desde que el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, presentó la Fundación Azkoa a la sociedad, fue en Euskalduna, en un acto muy dinámico, jalonado de saltos y brincos, que incluso nos daban un poco de vértigo a unos cuantos, de las cabriolas que allí se hacían. Desde entonces la Fundación Azkoa ha trabajado mucho, aquí están su gerente y también la directora general de Euskera, que bueno, se han partido no la cara, pero sí han dejado más de una pestaña en el camino, pero tenemos ya en marcha, producidos por la Fundación, el corrector Susen en euskera vizcaíno, la plataforma Wikiplaza, que está siendo un interesante lugar de encuentro para jóvenes y no tan jóvenes de Iparralde, incluso de la diáspora, de Vizcaya y en fin, de todo el mundo. La campaña de sensibilización Saramela, que ha sido una campaña muy interesante para promover el uso del euskera en los teléfonos móviles, uso que es posible pero que mucha gente no lo conocía, y hoy presentamos junto con la BBK el nuevo proyecto BBK Clip. BBK, como ha dicho Juan Mari, y yo incluso como, no sé si como cliente o como desde aquellas cartillas infantiles que solíamos tener en los pueblos, yo no sé si en la capital también, supongo, pero por Ondarroa, igual a Lequetio no había llegado. No hacemos diferencias. Igual a Lequetio no había llegado, pero teníamos aquellas cartillas infantiles que nos costaba, pero ya metíamos algún ahorro. En fin, hablando más en serio, la BBK ha demostrado durante toda su vida, diría yo, como vizcaína, como municipal y como BBK, porque algunos ya tenemos unos cuantos años, su compromiso, bueno, con el euskera, con Vizcaya, con el euskera vizcaíno, con la juventud, y este es un paso más
porque en euskera queremos estar en el siglo XXI también en plan puntero, y esta es también la intención de la Fundación Azcue. Por lo tanto, nos hemos juntado dos vocaciones que van conjuntamente en este BBK Clip. ¿Qué es BBK Clip? Pues es un concurso de vídeos que tiene que va a recoger dos tipos de materiales. Por un lado, hemos hecho una diferenciación clara, porque la idea es que participen tanto los adolescentes como los jóvenes como los no tan jóvenes, y entonces están en un apartado los vídeos, o estarán editados y creados por los chavales, diría yo, por las personas entre 14 y 25 años, y otro gran apartado para personas mayores de 25 años que quieran meterse en esta aventura, que yo creo que merece la pena. Habrá 3 categorías de trabajos, además de estos dos grupos grandes. Los trabajos que insisten más o inciden más en la creatividad, los que inciden más en la diversión, y el apartado Trackberry, los trabajos que mejor coordinen o engarcen tradición y modernidad, en el caso del euskera, de Euskadi, de la cultura vasca, etc. Los vídeos calculamos que pueden ser entre los 60 y 90 segundos, pero en todo caso, y esto queda a la libertad de cada autor, pero en todo caso decía que tendrán una duración máxima de 3 minutos. Se pueden empezar ya a editar los vídeos desde ahora, tendrán que ser colocados en el canal de YouTube, que exactamente para esto pondrá en marcha, ya está, BBK Clip, de tal manera que además los votos y la participación a lo largo del proceso también será bastante amplia, porque las personas que entren en ese canal de YouTube de BBK Clip podrán directamente ver los vídeos que se van incorporando, podrá opinar, podrá mirarlos, podrá estudiarlos y podrá votarlos, de tal manera que luego habrá una parte final de ese recorrido con 6 finalistas. Esperamos que de la votación salgan los finalistas en los 3 apartados y en las 2 edades, y eso pasará ya a un tribunal especializado que será el que nos dé los ganadores en cada ámbito y de cada grupo de edad, en una gala que celebraremos según disponga la BBK, pero en torno a la primera semana de noviembre. Se está pensando en el día 5, pero en todo caso será en la sala, en el auditorio que la BBK tiene, un poquito cerquita de aquí, no aquí, pero también en Gran Vía, y que es de reciente inauguración. Ha sido, que lleváis un año, 6 meses, o un año.